Bueno, primero recordarles bueno, que la otra semana tenemos el foro, ¿verdad? Aunque nos faltan algunos autores, ¿verdad? Todavía por ver. eh, Vamos a mantener la fecha, porque creo que es más enredado cambiarle la fecha a ustedes y ya estaba todo el mundo programado para el 31. Entonces el 31 vamos a hacer la actividad. Bueno, y ustedes vieron la actividad pasada como es, ¿verdad? Son dos productos los que tienen que tener la intervención en el foro, ¿verdad? Que tienen que preparar algún material que ustedes quieran, que tienen que subirlo a mediación y tienen luego también una semana para hacer el vídeo, ¿verdad? Entonces eso el 31 para que lo registren. Y ahora vamos a continuar con esta sección que está pensada como, digamos, como la sección de antifilosofía, digamos, de la tradición que podríamos llamar antifilosófica, para llamarla de alguna forma. Vimos la clase anterior a Soren Kierkegaard, ¿verdad? Y que se le considera el padre del existencialismo, ¿verdad? El referente del existencialismo. Eh, y ahora vamos a estudiar a Nietzsche, que obviamente es difícil hacer una clase solo con, solo con este autor. eh, Porque, bueno, en la U hay seminarios, ¿no? Eh, Directamente sobre este autor. Eh, y, y bueno, y bueno, vamos a leer, eh, más, o lo que ustedes leyeron fue Más allá del bien y del mal, eh, que es un libro que se considera parte de lo que se llama la tercera etapa de Nietzsche, pero bueno, algunas cosas así como básicas del autor. Nace en 1844 y muere en 1900. Al igual que Kierkegaard, tiene, tiene esta peculiaridad de que es un autor de la filosofía profesional, convencional. Ha tardado mucho o tardó bastante en otorgarle un valor, ¿verdad? Como filósofo. De hecho, Nietzsche es más, digamos, él vivió en el siglo XIX, pero Nietzsche es relevante para el siglo XX, no para el siglo XIX. Es decir, en, en el siglo XX es un autor, sí, desconocido. Eh, en el caso de Kierkegaard que vimos, bueno, esto asociado al hecho de que Kierkegaard era danés y escribió lo que escribió en danés. Entonces, hasta que se tradujeron sus obras a los lenguajes filosóficos europeos, y no se le conoció. Nietzsche es alemán. Nace en un país que es uno de los, digamos, de la triada espiritual de Europa, eh, pero eh, hay un acuerdo de que hace parte de los autores que son alemanes, pero que son muy distonantes, digamos, con la tradición
alemana, profesoral de filosofía, ¿verdad? Uno de ellos es él, el otro es, es Nietzsche, el otro es Marx. Eh, Tiene una recepción rara porque, bueno, como parte también de su vida, ¿verdad? Bueno, uno es que, primeramente él no es filósofo, ¿verdad? De su oficio él es filólogo primero, y luego, digamos, sí se dedica propiamente a la filosofía. Es un hombre que pasó enfermo mucho tiempo, ¿verdad? Hay una relación entre su vida y su enfermedad. Como ustedes saben, murió de sífilis, ¿verdad? Y murió enfermo mentalmente, digamos, enloqueció. Eh, y, eh, y además viajó mucho por Europa para encontrar un clima que le ayudara a lidiar con su enfermedad, ¿verdad? Entonces, aunque él digamos, contrasta un poco como con Kant, ¿verdad? Que nunca se movió de Königsberg, o con Heidegger, que se quedó en Alemania inclusive bajo, bajo el régimen nazi, ¿verdad? Eh, y él siempre dijo que su ciudad favorita era Turín, ¿verdad? Que su ciudad era Turín, o sea, el sur de Europa, digamos, una ciudad de Italia, que Italia en el siglo XIX no es la Italia europea moderna, sino que es un estado bastante periférico del mundo europeo, muy marcado por el peso del Vaticano y muy marcado por la apenas reciente unificación italiana que fue en 1873. Entonces, eso, es un autor particular en eso. Y también es un autor que hay todo un debate, ¿verdad?, sobre si es un autor conservador o no, en qué sentido. Eh, Como ustedes también sabrán, una de las cosas que lo vuelve polémico es su relación con el nazismo, ¿verdad? Eh, que es más la relación de su hermana con el nazismo, pero bueno, hay filósofos y profesores del régimen nazi que son apologistas de Nietzsche o dicen que lo que ellos escribieron y dijeron estaba asociado a la filosofía nietzscheana. Entonces, ¿verdad? Tiene detrás de sí la acusación de filonazi, de protonazi. Pero es un autor que a mí siempre me ha parecido muy curioso porque, bueno, está esa acusación en los años 30 de, de ser filonazi o protonazi, pero es un autor que desde muy temprano como que le llamó mucho la atención a la gente más variada en los campos y en los espectros políticos más variados del mundo político y cultural. Digamos, dos de los marxistas clásicos más importantes, Trotsky y Franz Mehring, el biógrafo de Marx, tienen escrito sobre Nietzsche. A Trotsky le llama mucho la atención siendo joven, es un artículo muy poco conocido de Trotsky sobre el superhombre, que creo que solo recientemente se tradujo al español, que solo estaba traducido al inglés. Franz Mehring también tiene varios artículos sobre Nietzsche en un libro que se llama Ensayos sobre el materialismo histórico. Luego están estos filósofos nazis como Rosenberg, ¿verdad? Que dicen que son seguidores de Nietzsche. Eh, Hay una clara influencia de Nietzsche también en José Carlos Mariátegui, el que se considera es el fundador o sea, si se acepta que existe una especie de marxismo latinoamericano, cuyos orígenes están en los marxistas, digamos, más disidentes, más críticos de la Tercera Internacional, como Mella y como Mariátegui, hay una presencia.
de Nietzsche en Mariátegui, notable. Las obras de Nietzsche nosotros las conocemos en italiano porque fueron publicadas por una editorial, digamos, uno de los que más hicieron en los años 50 para volver a publicar a Nietzsche después de que cayó esta acusación sobre él de ser el filósofo de los nazis. Es una editorial que es el que lo dirige Massimo Cassiari, que es un hombre vinculado al Partido Comunista Italiano, ¿no? Y luego, como ustedes ya más sabrán, es el autor bueno, está la influencia sobre Heidegger, ¿verdad? Eh, pero ya más como ustedes sabrán, está la influencia, digamos, ya notable, que es la razón por la que nosotros lo conocemos. Eh, digamos, el gesto que hacen el postestructuralismo francés para decir, bueno, aquí el que estaba sobre la jugada era Nietzsche, ¿verdad? Y ahí está el gesto de Foucault, de Deleuze, ¿verdad? Que son los que dicen, bueno, eh, aquí está el que estuvo antes que nosotros, ¿verdad? El que desde el siglo XIX dijo lo que nosotros veníamos a decir. Y bueno, y también en otros autores que estudiamos, en Gianni Vattimo, que es uno de los referentes de la Heidegger, tiene todo un volumen sobre él, sí. Sí, sí, la influencia en Heidegger es muy, muy grande también. Y creo, bueno, Henri Lefebvre también le dedica un monográfico en un libro que se llama Hegel, Marx, Nietzsche. Eh, Georgi Lukács también le dedica un monográfico en un libro que es probablemente el libro más malo de Lukács, que se llama Asalto a la razón. Bueno, no sé. No sé qué diría George García, no le digan a George que yo decía. Pero bueno, a mí es el libro que menos me gusta de Lukács. Que se llama Asalto a la razón. Y luego están ellos y Gianni Vattimo también tiene un libro sobre él y también hace el mismo gesto, es decir, bueno, este es el maestro que estuvo antes que todos nosotros. Y ya, digamos, para la filosofía contemporánea, y es obligado, no puedes hacer carrera en filosofía sin haber leído a Nietzsche en algún momento. Y nada más no se puede. Eh, pero, eh, bueno, segundo. Eh, pero es una cosa del siglo XX, ¿verdad? Eh, cuenta la chismografía filosófica que, bueno, que él, al igual que dice Ariel, que Nietzsche es el que a muchos nos ha metido en esto. Sí, puede ser, es probable, digamos, Nietzsche es muchísimo más popular en nuestra época que en su época. De hecho, la leyenda, bueno, él siguiendo este contraste digamos, con el palo principal de la filosofía alemana y los contrastes entre él y cualquiera de los otros grandes filósofos alemanes, ¿verdad? No sé, Leibniz, Heidegger, Kant, ¿verdad? Eh, y los contrastes que ya uno nota entre Nietzsche y este palo mayor y Marx, que es la otra anomalía de ese palo de la filosofía alemana. Bueno, primero, ambos viven en el exilio, que eso es muy no alemán, ¿verdad? Es decir, Marx se va perseguido, ¿verdad? Le parece invivible la vida en Alemania. No solo le parece invivible, sino que además no lo deja vivir en Alemania. Y luego se va a vivir a Francia y muere en Inglaterra, como ustedes saben. Nietzsche no lo echan,
pero es una especie de exilio forzado, ¿verdad? Creo que todos los biógrafos están bastante de acuerdo en que es una especie de autoexilio, de exilio autoinducido, ¿verdad? Es decir, que nadie le dijo que se fuera, pero, pero era obvio que se tenía que ir. Eh, y además, no son profesores de filosofía, esa es la otra cosa que es importante. Aunque la mayoría de filósofos son profesores de filosofía también, y bueno, y existe una pregunta de si es posible ser filósofo sin ser profesor de filosofía, que es una pregunta muy moderna, y parece que hay una relación súper especial entre la filosofía y la pedagogía, tanto como para preguntarse si ese lazo es soluble o no, o si es un lazo indisoluble. La filosofía implica dar clases de filosofía. Este, que por cierto Luis Althusser tiene una intervención muy interesante en uno de sus libros sobre eso. Eh, ni Nietzsche ni Marx son profesores de filosofía en el sentido alemán del término, ¿verdad? Eh, de hecho, eh, Nietzsche parecía que iba a tener una prometedora carrera como filólogo, pero él decide cambiar la orientación de sus investigaciones y bueno, y Marx nunca lo dejaron poner un pie en la universidad. Entonces, digamos, está alejada de la importancia que tiene la cátedra, digamos, como soporte material de la actividad filosófica, ¿verdad? Que es otra cosa que vale la pena. Creo que también, obviamente, bueno, dijimos que vamos a hablar de Más allá del bien y el mal, que es un libro de 1885. Bueno, en la facultad hay cursos sobre Nietzsche, que no estoy muy seguro quién los está dictando ahora. Cuando yo era estudiante lo dictaba Sergio Rojas. No sé si es Sergio el que lo sigue dictando, que es una obvia recomendación, es decir, si quieren estudiar filosofía tienen que llevar un seminario sobre Nietzsche, es decir, eso no pueden capeárselo. Eh, y además, pues yo creo que es relevante, aunque ustedes no, luego su vida profesional y su licenciatura y eso no la hagan sobre Nietzsche ni nada, al final se lo van a terminar tropezando en algún momento, ¿verdad? Son de esos autores que uno eventualmente se los tropieza, aunque uno quiera evitarlo, ¿verdad? Por el peso, por la importancia que tiene para la filosofía contemporánea. Eh, el libro que leemos es de 1885, ese es el tercer Nietzsche, se considera que hay 4 etapas, ¿verdad? La que nosotros estamos leyendo es la etapa 3, también porque el texto me parece que es el más típicamente nietzscheano, tal vez. Digamos, esa es la razón por la que lo seleccioné. Las primeras etapas son, bueno, ahí ustedes, como ustedes sabrán, en filosofía siempre está este debate de qué tan auténticamente esa obra del autor es la obra del autor, ¿verdad? Es decir, existe el debate, por ejemplo, en Marx, de si los escritos primeros de Marx son eh, en realidad marxistas o no, que es la tesis de Althusser, ¿verdad? Que en realidad el primer Marx no es Marx, y así, ¿verdad? O los que han leído Wittgenstein, ¿verdad? La diferencia entre el primero y el segundo, entonces eso es un rollo muy de nosotros. Los primeros textos de Nietzsche, como El origen de la tragedia y eso, la fuerza rectora de su pensamiento es Wagner, ¿no? Que es su primera influencia, y luego hay una ruptura con Wagner, ¿no? Entonces, cuando estaba pensando como qué ponerlos a leer, me parecía que esta era como la obra que, para el caso que estamos haciendo solo una pincelada de la vida de Nietzsche, sí valía la pena que se lo leyera.
Eh, Desde el punto de vista del ámbito del pensar, como diría Elio Gallardo, ¿cuál es el rollo de que yo creo que esto es importante antes de entrar a los que probablemente son los conceptos principales, ¿verdad? Para Nietzsche, o sea, en Nietzsche los conceptos que quedaron ahí marcados en la historia de la filosofía para siempre es el concepto de superhombre, ¿verdad? Ese es que yo creo que ese es el que más malentendidos produce y es el que más, como el que más le sacan punta los autores que consideran que Nietzsche es como filonazi o cuasinazi o así. Eh, yo creo que es un poco injusto esa acusación. Yo creo que claramente la hermana, sí, es más. Pero digo, a uno no lo pueden responsabilizar por las cosas que haga la hermana, ¿no? El papá o la mamá, digamos, eso no es una forma, digamos, esa es una forma prejudía y pre-Viejo Testamento de entender los problemas, ¿verdad? Hay un pasaje que a mí me parece fantástico, extraordinario, de Paul Ricoeur en Finitud y Culpabilidad, que es un texto muy denso, muy difícil y muy recomendado. Esa es otra recomendación bibliográfica si alguna vez quieren hacer el, el, el seminario sobre Ricoeur que dicta Manuel Triana. A mí me parece muy interesante, la verdad. Eh, digamos, uno de los grandes aportes éticos y morales, éticos y filosóficos del Antiguo Testamento es eh, la idea que los hijos no son culpables de los pecados de sus padres. Eh, y ese es uno de los grandes aportes, ¿verdad? Es decir, la, el pecado no se transmite generacionalmente, ¿verdad? Los males no se transmiten generacionalmente. Eh, entonces eso es importante. Eh, eh, el superhombre, la transvalorización de todos los valores, o no, la puesta en cabeza de todos los valores y el eterno retorno de lo mismo, ¿verdad? Esos son como los tres conceptos de Hallmark, ¿verdad? De Nietzsche. Que hay que entender su filosofía para entender qué es lo que significa eso, ¿verdad? Porque si no, queda, digamos, queda una interpretación bastante diluida de Nietzsche en el sentido de una especie de apología de la fuerza por la fuerza, eh, de relativismo moral, digamos, mal entendido, eh, en el sentido de incapacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y además como una metafísica mística, ¿verdad? Como, sí, así, como una metafísica cósmica. Eh, y yo creo que, aunque pueda haber algo de eso, eh, hay que ser hermenéuticamente caritativos con los autores que nosotros leemos, ¿verdad? Aunque uno al final no comparta o yo diga, no, la verdad, por aquí no es que yo quiero ir. eh, Siempre es importante intentar entender, ¿no? Ser herme- caritativa, hermenéuticamente caritativo con los autores que no está leyendo. O sea, darles el beneficio de la duda de que es interesante, ¿no?, lo que están planteando y que es de buena fe lo que están planteando. Y luego ver para dónde va eso. Las razones por las que Nietzsche es tan por donde avanza, y además porque era improbable históricamente que él tuviera alguna relevancia en el siglo XIX y tuvimos que esperar hasta el siglo XX para que la gente dijera, bueno, aquí hay un autor que vale la pena. O sea, no solo que vale la pena leer, sino que fue el primero que se dio cuenta de por dónde iba la cosa. Ah, bueno, la cuarta cosa, que también creo que eso es lo que más le gusta a nuestra época de Nietzsche,
es el perspectivismo, ¿verdad? Es decir, la idea de que no, que es esa es la cuarta cosa polémica, ¿no? La idea de Dios ha muerto, ¿verdad? Entonces, el superhombre, Dios ha muerto, la transvalorización de todos los valores y el eterno retorno de lo mismo, ¿verdad? La idea de que Dios ha muerto, ¿verdad? Eh, que es así, es como frase de Hallmark, de Nietzsche, tiene que ver con el triunfo del perspectivismo, ¿verdad? Del fin digamos, de la moral, de la verdad, como un asunto esencial y unitario, y la idea de que en realidad eh, lo que hay son perspectivas, interpretaciones, puntos de vista, ¿verdad? Que tiene que ver con quien emite los juicios y esto, ¿verdad? Y eso ha sido, digamos, eso es el sentido común de nuestra época, ¿no? En ese sentido, inclusive, como había hablado en otra clase, ¿verdad? En ese sentido, hasta Disney se ha vuelto nichano, ¿verdad? Es decir, no podemos saber si Cruella de Vil en realidad es mala o no, sino que tiene que ver con la perspectiva, ¿verdad? Entonces, en la primera es mala y en la segunda es buena. ¿Bien? Este, En ese sentido, el Terminator no es Nietzscheano, porque al Terminator lo reprograman. Entonces, el primero es claramente malo, el segundo es claramente bueno. Es Nietzscheano. Eso lo debería apuntar para alguna conferencia. Eh, entonces, hay varias cosas que para Nietzsche son muy importantes. Hay varios rivales que tiene que vencer. Él vive en un periodo como muy específico de la vida alemana, que es un periodo extraordinariamente estable de la vida alemana. Alemania, igual que Francia, igual que Inglaterra, eh, aunque hoy hacen sermones morales y políticos sobre las guerras en el tercer mundo y sobre la violencia política en el tercer mundo, durante muchos siglos lo único que hicieron fue guerrear entre sí, ¿verdad? Y de hecho tienen una guerra que es una guerra de los 30 años, tienen una guerra que es la guerra de los 1000 años, y hay otra guerra que es la guerra de los 100 años. Y esos son hechos históricos reales. Eh, y Alemania, digamos, se ha apuntado a todas las guerras que ha habido, eh, pero hay un periodo que es el periodo de Bismarck, donde, digamos, eh, donde este autor se vuelve adulto, que hay una relativa paz interior dentro de Alemania y ocurre un proceso de modernización alemana, modernización administrativa, hay se empieza a resolver el problema de la unidad alemana, que es uno de los grandes problemas de Alemania del siglo XIX, pero no por la vía, digamos, democrático-revolucionaria, que era lo que querían Engels y Marx, ¿verdad? Como una especie de repetición de la experiencia de la Revolución Francesa, sino por una vía desde arriba, que de hecho a partir de ahora se le empezó a llamar la vía prusiana. De hecho, eso es un concepto sociológico que se puede utilizar, ¿verdad? Es decir, como concepto, que es un proceso que, de modernización de las relaciones sociales en el campo, por lo tanto, una modernización de las relaciones sociales en general y una modernización del Estado, pero no por vía revolucionaria, sino dirigida desde arriba, ¿verdad? Dirigida de manera vertical. Eh, y ese es el periodo de Bismarck. Eh, es el periodo también de desarrollo, digamos, del movimiento obrero moderno en Alemania, es el periodo de desarrollo del Partido Socialdemócrata alemán, sobre todo el partido que dirigió Bebel y Kautsky, eh, que es el proceso de creciente ciudadanización de los obreros alemanes, pero también, digamos, de incorporación del movimiento obrero a la vida parlamentaria, ¿no? Alemana. Eh, entonces, vive en ese periodo, en un periodo, digamos, donde no hay cambios turbulentos en la vida
alemana, que es una vida muy cargada de cambios turbulentos. De hecho, el siglo XX Alemania va a ser la representación del país con la vida turbulenta, ¿verdad? Porque está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución del 19, la Revolución del 21, la Revolución del 23, el ascenso del nazismo en el 33, la partición de Alemania en el 45 y la reunificación de Alemania en el 89, ¿verdad? Entonces, digamos, fue un siglo muy movido para los alemanes. Pero este periodo no, ¿verdad? El periodo anterior no, es un periodo de mucha estabilidad. Entonces eso hace, cuando un país es muy estable, que se desarrollen más una cierta forma de entender la filosofía, digamos, no es determinismo económico de parte del profesor, pero sí, digamos, hay algo en la cultura y en las instituciones que facilita ciertas formas de pensamiento, digamos, y otras formas de pensamiento como las de Nietzsche, que pueden ser vistas como excesivas, como, como fuera de tono, ¿verdad? En la época. Entonces, filosóficamente es un periodo donde se desarrolla el positivismo, sobre todo. Eh, es decir, el desarrollo de una especie, digamos, la filosofía, que es una de las cosas que más le molesta a Nietzsche, tiende a transformarse sobre todo en teoría del conocimiento. Es decir, la filosofía como tal es sobre todo teoría del conocimiento, ¿verdad? Y, y digamos, las corrientes que más pegue tenían estaban influenciadas de una u otra forma por alguna forma de evolucionismo de tipo darwiniano, ¿verdad? Darwin entendido como lo entendimos los filósofos. Yo tengo claro que una cosa es lo que Darwin dice y otra cosa es lo que los filósofos dicen que Darwin dice. Y tengo claro que eso es diferente. Y que además hay distintas interpretaciones filosóficas de lo que Darwin significa, pero digamos en este periodo histórico concreto, es darwinismo social, no es evolucionismo. Es entender la vida social como una especie de, de organismo, sí, de organicismo, ¿verdad? Eh, entonces, frente a esto, Nietzsche va a defender digamos, el relativismo, el perspectivismo, una filosofía de la vida y de la acción. Esto me parece que es la forma más correcta de llamar a Nietzsche. A mí me parece que sobre todo es un vitalista, un filósofo de la vida. Eh, y una oposición muy agresiva a cualquier forma de idealismo, de espiritualismo, y por lo tanto una propuesta que es la inversión de todos los valores. Entonces, para uno de los puntos que va a defender Nietzsche, ¿verdad? Va a ser esto que ya les había dicho: toda investigación filosófica es autobiográfica, ¿verdad? Es decir, la filosofía es autobiográfica, es subjetiva. Eh, todos los grandes problemas exigen corporización pasional de los temas filosóficos, es decir, tienen que tomar en cuenta el valor de la vida como tal. Eh, y eso lleva a una partición
de la filosofía, ¿verdad? Si hay un tema que a mí me parece que es el tema contra el que martilla Nietzsche, es entender la filosofía como resignación, ¿verdad? Que esto de ustedes creo que ya lo habrán estudiado en clásica, ¿verdad? Eh, que es, sí, la filosofía como consolación, ¿verdad? Que de hecho es el nombre literal de uno de los grandes libros de Wes. Y él identifica eso con, que este es su otro gran rival, con el cristianismo. Y en concreto con Pablo de Tarso, que para él ese es digamos, ese es el monumento que hay que tirar, que hay que echar abajo, ¿verdad? Eh, digamos, el rival es Pablo de Tarso. Bueno, es uno de sus rivales, ¿verdad? Y el otro rival es Sócrates y Platón. En ese sentido, muy interesante, si alguno de ustedes está llevando el curso o alguna vez lo puede llevar, el libro de Frank Hinkelambert, La maldición que pesa sobre la ley, libro que escribe Hinkelambert sobre Pablo de Tarso, que hay un capítulo súper interesante de la refutación, digamos, de Hinkelambert a los argumentos nietzscheanos en contra de Pablo. Es interesante esa parte. Pero digamos, para, para Nietzsche, como toda filosofía es autobiográfica, toda filosofía es subjetiva y todos los grandes problemas exigen un gran amor, ¿verdad? Exigen una corporización pasional de los temas filosóficos. Uno puede entender la filosofía como resignación, como consolación, o puede aceptar la vida en todo lo que tiene de irracional. La aceptación de la vida en todo lo que tiene de irracional. Y esto es el elemento que también es otra de las cosas por las que se le va a reconocer a Nietzsche. Esto tiene un nombre que es lo dionisiaco. Eh, en en la interpretación nietzscheana, ¿verdad? Su idea, sobre todo, aquí viene la, la fuerza, digamos, de su formación filológica y conocimiento del mundo griego, ¿verdad? De, de la filosofía clásica griega. Él ve en la tragedia griega, en sus primeros momentos, en las artes, en la tragedia, en la música griega, en sus primeros momentos, eso, ahí ve lo dionisiaco. Y ahí dice aquí, ¿verdad? Los griegos, antes que yo, se dieron cuenta de por dónde iba la cosa, ¿verdad? Que es esta aceptación de la vida en todo lo que tiene de irracional, digamos, no entender, digamos, el pensamiento no puede ser consolación, no puede ser resignación, sino que tiene que aceptar la vida en todo lo que tiene de irracional, como bien. Eh, y porque Dionisio sería este dios de la embriaguez, de la alegría, y es esta voluntad orgiástica de la vida en la totalidad de su potencia infinita, sería la definición, ¿verdad? Eh, y ahí viene, por lo tanto, también la otra recuperación, ¿verdad? Si uno quiere como trazar, además de Nietzsche, ¿dónde está esa idea? ¿Verdad? Está, bueno, el mismo Nietzsche dice, en las primeras formas de la tragedia griega, hasta que llegaron Sócrates y Eurípides y lo arruinaron todo, ¿verdad? Porque para Nietzsche, Sócrates, Platón y Eurípides son el triunfo del racionalismo filosófico y por lo tanto ya ahí se acabó la cosa.
fue el inicio de la decadencia. Y el otro lugar donde él ve esto, que también a mí me parece interesante, eh, es la recuperación el concepto renacentista de virtud, ¿verdad? El concepto eh, de virtud, de virtus, tal como lo concibió el Renacimiento, tal como aparece, por ejemplo, en Maquiavelo, ¿verdad? En El Príncipe, ¿verdad? Que ustedes recordarán que el príncipe necesita fortuna y virtud. Eh, y ese concepto de virtud es un concepto amoral, ¿verdad? Porque para el cristianismo virtud es un concepto moral, ¿verdad? Y eso es lo que por donde Nietzsche no comulga, ¿verdad? Como, digamos, la más virtuosa de las mujeres es María, ¿verdad? Que es un concepto, de María, la madre de Dios, de Jesús. Bueno, es lo mismo, pues, son tres en uno. Eh, Sin que sea contradictorio. Eh, pero digamos, en Maquiavelo, virtud no significa nada de ninguna virtud moral, ¿verdad? Significa una capacidad, ¿verdad? Eh, una capacidad de demostrar eh, eh, las virtudes políticas, ¿verdad? Una capacidad de hacer, y eso es la virtud. Eh, y un reconocimiento del momento. Entonces, a él le gusta eso del renacentismo italiano, ¿verdad? Y también se entendería por qué le gustaba más Italia, ¿verdad? Porque efectivamente el renacimiento italiano tiene esa idea, ¿verdad? Maquiavelo y, digamos, como una de las posibles formas o sea, como una de las formas de lo que viene con la cultura renacentista italiana, es eso, es la recuperación de los saberes clásicos, eh, pero en esta clave, ¿verdad? No en una clave moral, ni en una clave racionalista, sino en esta aceptación de la vida en, como viene, digamos, con su racionalidad y con su irracionalidad también, ¿verdad? Que ahí, bueno, si ustedes han leído El Príncipe, eso es así, ¿verdad? Es decir, no solo es la descripción de las, de las reglas del comportamiento en la ciudad, sino de la vida en la ciudad como viene, ¿verdad? Con asesinatos políticos, con conspiraciones, con traiciones, ¿verdad? Eh, digamos, no es una mirada moralizante del pensamiento. Para Nietzsche, justamente los valores fundados en la resignación que él le endilga al cristianismo, a Pablo de Tarso, eh, son una disminución de la vida. Es situar al hombre por debajo de sí mismo, eh, y por lo tanto son valores que son indignos del hombre, ¿verdad? De los seres humanos. Eh, en cambio, justamente lo que él va a defender como esta transvalorización, como esta puesta en cabeza de todos los valores que dicen, bueno, las tragedias griegas y la virtud romana, se dieron cuenta de eso, ¿verdad? La virtud renacentista. Es justamente porque es esta pasión que dice sí a la vida en todo lo que trae la vida, ¿verdad? El orgullo, la alegría, la salud, el amor sexual, la enemistad, la guerra, la belleza, la voluntad de poder, la tierra, ¿verdad? Eso es lo que quiere transmitir eh, él con esa idea. Solamente esta elección libre y gozosa, en su potencia primitiva, permite justamente transmutar los valores, ¿verdad? Y entonces permite enderezar al hombre eh, hacia la exaltación de sí mismo, ¿verdad? En este sentido habría una diferenciación
con el romanticismo, que también hay una influencia de él en Nietzsche. Eh, en el sentido de que podrían coincidir en una idea de que la vida es dolor, de que la vida es infinita y divina, pero, pero aunque la vida sea dolor y la vida sea infinita y divina, no hay o no tendría por qué haber una renuncia vital, sino que hay una puerta de salida que es el arte y la filosofía. El arte y la filosofía serían la puerta de salida, ¿verdad? Eh, y esa puerta de salida, ¿verdad? No tendría que ver nada con con la consolación, ni siquiera en una forma matizada de consolación, que sería la forma schopenhaueriana, ¿verdad? Esta es la otra gran influencia de Nietzsche, la influencia de Schopenhauer sobre él, del que toma mucho, y hay bastantes relaciones entre él y Schopenhauer, y sobre todo la idea de la voluntad de poder y del eterno retorno de lo mismo, de Deleuze, a la recepción schopenhaueriana eh, de Nietzsche. Pero Schopenhauer al final se inclina por la calma y el silencio, ¿verdad? Como, como la forma de lidiar con el hecho de que la vida es dolor, que la vida es infinita, que la vida es divina. En cambio, Nietzsche se inclina por la embriaguez y por el aturdimiento, ¿verdad? Como modelo, digamos. Eh, Porque justamente el hombre dionisiaco necesitaría rechazar cualquier forma de vida resignada o cualquier forma matizada de vida resignada, justamente por tener una superabundancia vital en él. Y esta superabundancia vital lleva a una mirada, podríamos decir, trágica, interior y exterior, en el sentido de esta superabundancia vital hace que eh, Dionisios o el hombre dionisiaco se, se complazca, o el hombre dionisiaco se complace en el espectáculo de la destrucción, de la desintegración, de la insania, de la negación, de la maldad. Ama este hado terrible que hay sobre sí mismo, ¿verdad? Y la maldad, la insania son permitidos, son parte de la superabundancia vital, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la parte más conservadora de Nietzsche. Como ya había, esta es o sea, ya aquí no estoy siendo técnico, ¿verdad? Les estoy diciendo mi experiencia de lectura, mi interpretación sobre Nietzsche, que obviamente pueden compartir o no. Eh, pero me parece que esa parte es la parte más conservadora, justamente porque eh, pero no conservadurismo en este sentido técnico tradicional de lo que el conservadurismo es, en el sentido de una defensa de una oposición a la modernización, ¿verdad? De un regreso a una especie de comunidad orgánica premoderna, no, no en ese sentido, no es eso lo que Nietzsche dice, sino que
En el fondo, a mí me parece que la salida por donde él va, justamente por el lugar que tiene el arte y la filosofía, eh, que es la estetización de los problemas políticos. Y eso a mí sí me parece conservador. Eh, en este sentido que les acabo de decir, ¿no? Es decir, la superabundancia vital del hombre dionisiaco, del superhombre, como hay que tomar la vida como viene, ¿verdad? Es decir, no se puede decir acepto el bien y rechazo el mal, o acepto lo bello y rechazo lo feo, acepto la razón y rechazo la locura. No se puede hacer porque la vida es la suma de todo eso. Eh, Eso es muy interesante. Eh, pero al final, esta superabundancia vital que reconoce la insania y el mal y la destrucción como parte de esta superabundancia habitual, lo que hace es que observa y se complace, digamos, con este proceso de destrucción, desintegración que implica la idea del eterno retorno de lo mismo, ¿verdad? Que eso no lo he explicado todavía, ya lo van a explicar. Eh, pero es eso, entonces al final es digamos, la destrucción del mundo es algo que uno puede observar como un espectáculo, ¿verdad? Como inclusive regocijarse de la belleza del espectáculo. Este, no es algo que uno tiene que evitar o debería eh, compelirlo a actuar para evitarlo, ¿verdad? Yo creo que ahí sí, efectivamente, ahí hay un filón conservador. No en el sentido, no en el sentido conservador de regreso a una sociedad orgánica y armoniosa, no en ese sentido, sino en este nuevo sentido que es la estetización de los problemas políticos, la transformación de los problemas políticos en un espectáculo, ¿verdad? Y yo creo que por eso también la época, como nuestra época, el siglo XX, poco calzó con Nietzsche, porque digamos esa forma de entender el problema, eh, uno lo puede ver en varios autores muy distintos, eh, y eso habla de un poco de, sí, del clima de nuestra época, ¿verdad? Eso uno lo encuentra en Nietzsche, pero ya luego en el siglo XX lo va a encontrar también, por ejemplo, en Roberto Brennan, para hablar de alguien local, ¿verdad? También lo va a encontrar en Leopoldo Lugones, ¿verdad? Eh, Creo que Foucault también se inclina por ese lado, como por esa onda que se va a inclinar al final. Este, Sin duda me parece que la posmodernidad tiene un filón hacia allá. Eh, entonces yo creo que por eso es como que calzó, ¿verdad? Y bueno, esa es la parte como que a mí me parece, a mí, es mi lectura, ¿verdad? No tienen por qué compartirlo. Me parece más problemático, ¿verdad? De él. Lo que sí es que, digamos, ¿cómo decirlo? Es coherente, pues, con cómo ha ido construyendo el sistema. El sistema no, porque eso sería injusto con él. Cómo ha ido construyendo las relaciones entre sus distintos conceptos centrales. Eh, entonces, eh, voy resumiendo, ¿verdad? Entonces, Dionisios o Dionisiaco es la aceptación de la vida tal cual, tal como viene, ¿verdad? Con lo bueno y lo malo. Y creo que ahí hay también un punto interesante eh, y que le da como pull, ¿verdad? En el enfrentamiento
contra el espiritualismo, contra el cristianismo, ¿verdad? Que es, eh, digamos, la vida es eso, ¿verdad? Es salud, es pasión sexual, es guerra, la vida es así, ¿verdad? No puedo nada más rechazar, eh, rechazar la gula o rechazar la concupiscencia o rechazar eh, cualquiera de los pecados, ¿verdad? Eh, porque son malos, sino que y eso viene con la vida. ¿Verdad? Eh, entonces, aquí el fundamento aquí es esto, la fuerza expansiva de la vida. Por eso es que a mí me parece que él es un vitalista. Digamos, como si me ponen un examen de completo en la facultad, eh, yo diría eso. Eh, el rechazo a la filosofía como consolación. Perdón, hay un mosquito atacando desde hace rato. El rechazo a la filosofía como consolación. Si alguien quiere meter la cuchara o saltar a la palestra o hacer una pregunta, porfa háganlo, ¿verdad? Ustedes saben que, que, que ya, o sea, que el profe tradicional así, ¿verdad? De dar clases. Pero si hay alguna duda o alguna cosa, pues metan la cuchara, salten ahí, acepten la vida tal cual es e interrumpen al profesor, porque el enfrentamiento es parte de la vida. Y Yo tengo una pregunta. adelante. Eh, Esta cuestión del perspectivismo, digamos, y como, sí, como la cuestión del perspectivismo, ¿cómo se puede pensar como, es que me parece que es como una propuesta como que funciona mucho para pensarse como la vida como individual, por así decirlo, ¿verdad? Como para pensar mi vida, pero ¿cómo se piensa lo político desde ahí, digamos, o lo común? Bueno, es una muy buena pregunta. Eva siempre hace así preguntas facilitas. Ah, ok, eso ocupa un rodeo, diría el tuyo. Lo primero es que sí, efectivamente el perspectivismo, digamos, sería una conclusión epistemológica, lógica de Nietzsche, porque es que para él la filosofía es autobiografía, ¿verdad? Entonces, pues no hay de otra, ¿no? Es decir, si la filosofía es autobiografía, entonces la verdad es perspectiva, ¿verdad? Eh, digamos, para mí es verdad que no puedo ver la sala, porque aquí donde estoy y no se ve. Eh, sin duda. Sobre lo común, ahí habría que hacer otro rodeo, porque voy a aventurarme a decir algo que luego no le cuenten a Sergio Rojas que yo lo dije. Pero yo creo que no hay lo común en Nietzsche. Así, si me empujan así en programa de Buen Día, así me preguntan, hola, aquí estamos con Edgar Silva y el profesor Roberto Herrera para hablar de lo común en Nietzsche. Yo creo que no hay. Sí, es que es como complicado, ¿verdad? Yo digamos, por el lugar por el cual lo pensaría, es como por esta crítica, digamos, que él hace como a la historia, ¿verdad? Y como, digamos, dejar de pensar la historia también como una consolación, igual que la filosofía, y ver tal vez más como una cuestión útil a la vida. Pero es que igual nunca habla del común.
y poco habla también de lo político. O sea, habla de la cultura, pero solo para tirarla, digamos, no sé, para tirarle. No sé si tiene como una propuesta como propiamente como política. Yo también diría que no, pero probablemente me equivoco. Yo también, o sea, también, sí. Yo creo que él tiene una propuesta política, que es que es vivir la vida política como un arte. Esa es la conclusión política de él. Es decir, la vida política no es producción de lo común, ¿verdad? Para usar, para usar el término platónico, ¿verdad? No es la res pública, no es del comunismo, que es la traducción que hace Badiou, que es la que más me gusta a mí, interesadamente, obviamente, em, sino que es la reafirmación de la vida, pero de la vida tuya, ¿verdad? De la vida de la persona, del individuo. Y en esa reafirmación de la vida, eh, uno, al tomar la vida como viene, experiencias claramente comunes, como la historia, como la política, como la guerra, no son vividas como el miedo a la muerte, que sería la posición como pacifista por principio contra la guerra, ¿verdad? Es decir, estamos en contra de las guerras porque defendemos la vida, ¿verdad? Eh, y por lo tanto rechazamos la guerra de cualquiera de sus formas porque es una forma de muerte. Este, o la posición patriótica, ¿verdad? Frente a la guerra, que es vamos a combatir esta guerra porque estamos defendiendo nuestra nación contra potencia extranjera, ¿verdad? O sea, o una posición, eh, qué sé yo, socialista sobre la guerra, ¿verdad? Que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿verdad? La continuación de la lucha de clases, en, pero, pero ahora con, digamos, llevada a la geografía, ¿verdad? Al campo militar. Eh, sino que la guerra sería como un espectáculo, ¿verdad? Un espectáculo. Y la gracia es que uno tendría que vivirla en ese sentido, ¿verdad? Como una experiencia total, vital, eh, excitante, embriagante. Y bueno, si, y si muero, bueno, pues qué es la vida, ¿verdad? Como el poema de Asunción Silva, como la canción del pirata de Asunción Silva. Entonces eso sería un poco, ¿verdad? Y se supone, por analogía, que cada uno de nosotros tendría que vivir la vida de esa forma, ¿verdad? Ajá, Eso es que es es ahí, común. Yo creo que no. es que es casi como, como si buscara como una abolición más bien de lo común, porque es como esta cuestión como de pasar de la, como de la ley externa, ¿verdad? La moral, la religión, incluso las leyes, a pasar como a esta ley interna de que el individuo, digamos, se gobierna al mismo. Y en ese sentido es casi como que no, digamos, en ese proyecto, digamos, si se quiere pensar de Nietzsche, como que no sería realmente necesario, casi lo común, sería prescindible si todos los individuos, digamos, se autogobernaran y así, no sé. Sí, habría claramente una atomización, ¿verdad? Porque todos seríamos artistas de sí, ¿verdad? Porque esa es la otra cosa Ajá, que es como el aporte, ¿verdad? De Nietzsche, ¿verdad? Eh, en Nietzsche no hay ego, ¿verdad? No hay yo, ujú, sino no hay que sujeto. hay sí mismo, ¿verdad? Que eso es lo que más es lo que más le gusta a Foucault, ¿verdad? Es lo que toma más Foucault. Y por eso son, ¿no? Las tecnologías de yo y el cuidado de sí, todo eso. Sí, eh, ¿verdad? Entonces ahí sí mismo. Y claro, si todos somos artistas de nosotros mismos, digamos, la sociedad sería, pues sí, como
qué sé yo. Sería como, o sea, habría un proyecto común, pero por agregación, digamos, porque cada quien estaría haciendo lo que se supone que debería hacer, ¿verdad? Ajá. Pero no porque haya un proyecto, ¿verdad? A mí el lugar donde me parece que puedo ver como ese tipo de valores y aún así me da muchas dudas. Yo no sé si ustedes han visto o se han leído eh, eh, bueno, esta serie que fue muy popular, yo no sé si ustedes ya la vieron, pero también pueden leer sobre eso porque también es parte de las influencias contemporáneas que es Vikings, vikingos, ¿verdad? Que a partir del siglo 18 hay hay una cosa que se llama el Renacimiento vikingo, es una cosa realmente existente, que es y cuando se empiezan a descubrir las sagas danesas y todo este tipo de cosas, de hecho en Kierkegaard uno lo puede registrar. Eh, que por cierto a Marx le parecía terrible todo eso, ¿verdad? El Renacimiento vikingo siempre tuvo la peor opinión sobre los escandinavos y sobre no sobre los escandinavos, sobre la revalorización del pasado escandinavo, digamos, de la exaltación de las sociedades vikingas, eso es lo que no le gustaba. No, contra los escandinavos no tenía nada. Este, y como la forma en la que enfrentan la guerra, a mí eso me parece un poco nietzscheano, ¿verdad? Puede ser que esté haciendo un anacronismo, ¿verdad? Y ojo que estoy haciendo la advertencia que me parece que puede ser que esté haciendo un anacronismo. Eh, pero como son sociedades guerreras, digamos, sociedades donde la paz no es un principio, sino que es la guerra y el saqueo el principio, eh, la actitud ante la muerte y ante el sufrimiento, a mí me suena como Nietzscheano. Porque de hecho hay un pasaje, a mí me parece muy Nietzscheano, porque en la serie, no sé si la han visto, pero si pueden, véanla, puede ser que les parezca interesante. Hay un personaje que es un cristiano, que lo raptan, que lo secuestran, y se lo llevan a vivir a, a ay, no me acuerdo dónde es que viene, bueno, Suecia, Noruega, no me acuerdo el nombre de la ciudad. Entonces es un personaje gracioso porque es como la perspectiva ahí, ¿no? De un cristiano que se vuelve vikingo y luego regresa al mundo cristiano, entonces el contraste entre los valores cristianos y los valores vikingos, ¿no? Y hay una parte donde condenan a muerte a un tipo, que no me acuerdo qué fue lo que hizo. Eh, creo que se robó algo, no sé. Mintió mintió sobre la esposa, entonces lo condenan a muerte. Y no sé, lo apedrean o lo empalan, no sé, hay una muerte así muy violenta. Y el niño pequeño, que tiene como 12 años, que el sacerdote es como, que era sacerdote, es como su cuidador, como su niñero, y no quiere ver, ¿verdad? Cuando ve el espectáculo, digamos, quita la vista, ¿verdad? Y el niño este, que es un niño vikingo, que va a crecer para ser vikingo, lo que le dice es, ¿por qué haces eso? Si es solo la muerte. Esa es la forma en la que le responde. Y ese pasaje a mí me pareció como Nietzscheano. O sea, como esta cosa vitalista que quiere transmitir eh, Nietzsche es eso. Claro, ahí dudo mucho y por eso ella va a hacer preguntas así facilitas, porque los vikingos, pese a todo, tenían un proyecto de sociedad vikingo. Entonces, eso tenía sentido porque ellos eran un pueblo de saqueadores y querían, y toda la gracia de la serie es que ellos tienen un proyecto, irse de donde viven, que son tierras áridas y rudas y donde no crece nada, y conseguir mejores tierras, y conseguir las cosas de los demás y los consiguen por la vía de la guerra. Y eso es lo que hacen, porque así es como sobreviven. Entonces, ahí hay un proyecto colectivo, que es, vamos a conseguir mejores tierras en otro lado, porque aquí no se puede vivir.
y lo común son las tierras que están en otro lado. Es un proyecto de colonizador, pero hay un proyecto. Eso es lo que mantiene junto a la sociedad vikinga. En Nietzsche yo no creo que haya eso, no me parece. Entonces, para responder el rodeo que Eva nos plantea, yo creo que no hay. Y, y si hay un proyecto político, es eso, es vivir la política y la historia y la vida social como un artista de sí, ¿verdad? En ese sentido. Y yo, esa sería la respuesta que te puedo dar, Eva, me parece. Muchas gracias. Bueno. Ahora, eso me deja abierto un flanco, que es, bueno, ¿y por qué gente que tuvo pensamientos tan politizados eh, como José Carlos Mariátegui o como Máximo Casiari, que es el hombre por el que conocemos, la persona por el que conocemos la obra de Nietzsche, ¿por qué les parece tan importante Nietzsche? Eh, y yo creo que Nietzsche puede ser muy atractivo para gente que le gusta tanto la política por la crítica a la sociedad. Eso es lo que me parece que es más atractivo a él, de él, como la crítica a la moral cristiana, por ejemplo, la crítica al dualismo, ¿verdad? Es como por ese lado, ¿verdad? Es decir, la crítica a la moral cristiana como una moral de renuncia y de ascetismo. Eso como que yo creo que le gustaba. Y la crítica a, ¿cómo decirlo? Creo que la otra cosa que gusta es eso, la crítica al ascetismo del cristianismo y también la crítica al giro puramente cuantitativo de la vida social burguesa contemporánea, ¿verdad? Eh, hay una vara que dice Carl Schmitt, que ese sí era nazi, que es el autor de la Constitución nazi, y que, bueno, es un autor que se estudia en nuestra facultad, y que es interesante leerlo, la verdad, querían leerlo si no lo han leído. Hay una parte en el concepto de lo político donde Schmidt dice que su animadversión hacia los liberales es porque quieren todos los beneficios del sistema sin haber peleado por ellos nunca, ¿verdad? Haciendo una defensa, digamos, obviamente, de la vida del soldado y de la vida del caballero, como el costado reaccionario de Schmidt. Pero creo que tiene un punto ahí en el liberalismo. Es decir, el liberalismo lo que ve es, digamos, el liberalismo como filosofía, como ideología funcional al capitalismo moderno, es un mundo eh, safio, digamos, sin valores cualitativos. Es un mundo gobernado por la cuantificación, ¿verdad? Eh, donde cosas como la política, como la religión, como la pasión, como la tragedia, como la vida, eso no es relevante. Lo relevante es si eso se puede cuantificar y transformar se puede monetarizar. Eso es lo relevante, ¿verdad? Eh, y a Nietzsche eso le parece terrible, ¿verdad? Por eso es que su animadversión al positivismo es tan intensa, ¿verdad? Entonces yo creo que esas dos cosas son las que como que gustaron, ¿verdad? La crítica al ascetismo y la crítica al positivismo en este sentido como en la vertiente más tendera de la burguesía, diría Marx. Eh, pero de ahí a que eso pueda fundar un proyecto político, y pues yo diría que no. Si a mí me empujan a preguntar que si se puede hacer eso, yo no veo cómo. Eh, pero bueno,
como dije, esa es mi lectura, esa es mi opinión. No, no sé si los otros colegas que trabajan el tema, no sé, Sergio y así, tienen otra opinión. Tampoco lo he hablado nunca con ellos. Eh, bueno, y el otro tema, a propósito, ya que entré por aquí, por eso es que quería hablar, esa cosa de la crítica del ascetismo y eso. El otro tema, que en eso es el tema que toma Hinkelambert para criticarlo a él, la interpretación de Pablo de Tarso, porque ¿cuál es el rollo de él con Pablo de Tarso? ¿Qué es lo que no les gusta? El, bueno, para él el cristianismo como filosofía eh, es, eh, es una moral, es una filosofía de la plebe, ¿verdad? En el sentido eh, del desinterés, de la promoción del desinterés, de la abnegación, ¿verdad? De los sacrificios del hombre débil frente a la vida, ¿verdad? Entonces, todo eso a él no le gusta. Digamos, ahí hay una moral aristocrática. Eh, esa cosa de que de los pobres es el reino, y esa cosa, y los últimos serán los primeros, y toda esa, digamos, moral del cristianismo, eso le choca a él. Eh, porque para él eso es la fuga de la vida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, frente a la vida, frente a eso, él por eso es que se refugia en la cultura pagana, cultura precristiana, ¿verdad? Y ahí ve el contraste con los valores que ha introducido el cristianismo, ¿verdad? Y el ascetismo es justamente este expediente para conservar la vida en estado de degeneración y de decadencia, eh, y ha reducido la vida a una frustración permanente. Eso a él le dice las almas bellas del cristianismo, que es el virtuosismo cristiano, por eso es que no se puede confundir el virtuosismo renacentista, que es el de Maquiavelo, con el virtuosismo cristiano, que es como María Magdalena, como María, como la madre de Jesús. Este, a eso le dice almas bellas, y aquí es donde viene, esto ustedes tal vez ya lo puedan identificar si han oído suficientemente a gente como Eli Feinstein, como Otto Guevara, que es las almas bellas son también hombres de resentimiento. Este santo diseño ustedes seguro ya lo han visto, ¿verdad? Esa idea de que los sectores populares son resentidos, ¿verdad? Que la crítica a quienes tienen poder social, político, económico, y el enjuiciamiento a quienes tienen poder social, político y económico, ¿verdad? De los pobres en el reino es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un hombre rico entre al reino de los cielos. Lo que le haces al más pequeño de mis hermanos, me lo haces a mí, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Eso es filosofía de resentido. Y eso ha tenido un pegue extraordinario en nuestra época, ¿verdad? Porque esa es una cosa que se usa mucho, ¿no? La idea que las manifestaciones populares o la crítica a quienes tienen poder político y económico se hace desde el resentimiento, que somos resentidos, ¿no? Entonces, probablemente ustedes ya alguna vez han recibido el mote de resentido, ¿verdad? Eh, es muy interesante porque en esa idea del resentimiento ahí uno puede ver como dos costados, ¿verdad? En las cosas que hemos leído. Algunos que sostienen que no tiene nada que ver con el resentimiento, sino que las posiciones vienen de una crítica racional y rigurosa al sistema, que es un poco por donde se
se movería a una cierta mirada marxista, ¿verdad? Sobre todo más el marxismo analítico, me parece, ¿verdad? Y había otra que yo no sé, eso no lo hablamos cuando hablamos de Achille Mbembe, y eso me pareció muy interesante, yo creo que no lo comenté con ustedes, eso me pareció muy interesante de Crítica de la Raza Negra. Él asume ese problema, ¿verdad? Y dice, sí, claro, el colonialismo produce resentimiento, y quienes han sido colonizados son hombres resentidos, ¿verdad? Eh, con todo lo que eso implica para ellos eh, y para la sociedad. Pero eso es producto del colonialismo, ¿verdad? Y que eso es parte de la experiencia colonial, del resentimiento. Eh, para Nietzsche el resentimiento es una forma de debilidad, es la contracara, digamos, de la resignación, ¿verdad? Es decir, primero asumís una moral de la resignación, del valle de lágrimas, de la abnegación, y luego te resentís contra quienes no tienen esa moral, ¿verdad? Es como la mirada. Esa parte a Hinkelhammer le parece también muy conservador, y ese es el rollo contra Pablo de Tarso, ¿verdad? Porque Pablo de Tarso es el organizador de la Iglesia Católica, al final, ¿verdad? Es decir, la Iglesia, el cristianismo existe por Pablo, no por Jesús. Digamos, si por Jesús fuera, eso no hubiera pasado de Palestina, ¿no? En cambio, Pablo y por Pedro tampoco, si por Pedro fuera tampoco hubiera salido de Palestina, nunca esas ideas, ¿verdad? Las ideas que un día decimos. Pablo es el que pone en pie de la iglesia, ¿verdad? Eh, y ese es el rollo de Nietzsche con Pablo. Entonces, eso, ¿verdad? Para reforzar mi idea, que no veo como una idea de lo común en Nietzsche, por lo tanto no veo una idea de la política. Y ya había dicho, además, el verdadero, esta parte también creo que gustó mucho a la filosofía contemporánea, ¿verdad? No hay dualismo, ahí hay otro enfrentamiento con Descartes, no hay res cogitans y res extensa, ¿verdad? No hay cuerpo y alma, también ahí hay un enfrentamiento con Pablo, sino que la existencia del hombre es una existencia terrenal, no hay otro mundo para él más que este, existe un mundo, ¿verdad? Eso también creo que suena bien, y eso también creo que gustó en algunas personas como más politizadas. Y el verdadero, y aquí viene la conexión con Spinoza, ¿verdad? El verdadero yo del hombre es su cuerpo, ¿verdad? O sea, el ego no existe, lo que existe es el cuerpo, ¿verdad? Y por lo tanto no hay ego, sino que lo que hay es sí mismo, ¿verdad? Eh, que es a la vez cuerpo y razón, ¿verdad? Eso es lo que hay, no hay ego, ¿verdad? No hay ego y, y factum, sino que hay sí mismo, ¿verdad? Cuerpo y razón, simultáneamente. Eh, y por lo tanto, esa es la conexión, tierra y mundo se transmutan en el cuerpo, ¿verdad? Entran y salen del cuerpo. Y, uy, ya estoy sobre el tiempo. Eh, bueno, voy a hacer, eh, un, porque me faltan dos conceptos que es importante dejarlos hechos. Claro, eh, sí, digamos, soy y luego pienso, ¿verdad? Ese es, digamos, justo porque soy puedo pensar, ¿verdad? Y soy un cuerpo que piensa, ¿verdad? Soy una razón que también es tierra y mundo, que está pensando, ¿verdad? Entonces, en esa transmutación de los valores, bueno, y esa parte, pues suena, yo creo que esa parte pegó mucho, ¿verdad? Porque la crítica al dualismo cristiano, ¿verdad? La distinción entre el cuerpo y el alma, donde el alma puede ser salvado y el cuerpo puede ser torturado, y la distinción dualista de cuerpo y mente cartesiana ha sido
y muy duramente criticado por toda la filosofía contemporánea, y ahí, de ahí todo el mundo dijo, el que la vio primero y la vio claro fue Nietzsche. No, él le fue el que hizo eso primero cuando todo el mundo estaba eh, con el patín cartesiano. Entonces, la transmutación de los valores sería justamente es, ¿verdad? La anulación de límites, la conquista de un dominio absoluto del hombre sobre la tierra y el cuerpo, y la eliminación del carácter problemático de la vida, ¿verdad? Entonces, la vida ya no es un problema porque la vida es las dos cosas a la vez: vida y muerte, salud y enfermedad, razón e insania, creatividad y destrucción, ¿verdad? Entonces, y ahora entonces sí, la cosa del eterno retorno, que no quería dejar de señalar, y lo del superhombre, ¿verdad? Eso cómo conecta con todos estos conceptos que hemos estado viendo. Eh, el eterno retorno es la autoaceptación del mundo, ¿verdad? Eso es lo primero, es la autoaceptación del mundo. Esta parte, por ejemplo, a Jim Tucker le gusta mucho. Y bueno, no le gusta mucho, hay una influencia fuerte en Tucker. Y ahí, esta es otra parte de un comentario autointeresado del profesor, ¿verdad? Esa parte conecta mucho con uno de los que es uno de los 2 o 3 escritores favoritos para mí, que es Howard Phillips Lovecraft, que es un escritor de literatura fantástica, de literatura de horror. Y, bueno, autores como Tucker y más modernamente Thomas Ligotti, que es también filósofo y escritor de literatura y así. Como que por este lado agarran, ¿verdad? Que es de que el mundo no tiene sentido. Digamos, la naturaleza y el cosmos no tienen sentido. Digamos, somos nosotros los que le damos sentido al mundo, ¿verdad? Pero los datos mismos, digamos, modernos de la ciencia y de la investigación humana, lo que muestran es que el mundo no es un lugar de armonía, no es un lugar de destino, no es un lugar racional, ¿verdad? Eh, Sino que es un mundo que se autoafirma permanentemente, y, y que le es absolutamente indiferente que el género humano exista, o que el género humano opine, o que el género humano sienta, ¿verdad? Eh, y que de hecho es absurdo decir que el mundo, o sea, esa frase en sí misma sería absurda, ¿no? Al mundo le es indiferente al género humano, ¿verdad? Porque la indiferencia también es una característica de los seres humanos, ¿verdad? Que algo le parezca indiferente a uno es porque no tiene conciencia, y esa conciencia nunca se ha dirigido hacia algo, ¿verdad? Y por eso es que le es indiferente. Pero el mundo, digamos, eso es como una forma de nuestro lenguaje para expresarlo, pero la idea es esa, ¿verdad? Es decir, el mundo tiene una voluntad cósmica de reafirmarse y de ser siempre el mismo, ¿verdad? Que eso es como una cosa que explota mucho desde el punto de vista estético, Lovecraft y la gente que le sigue, y bueno, es todo un filón del cine del terror, ¿verdad? La idea del terror cósmico, que es una idea que a mí me parece absolutamente fascinante desde el punto de vista literario, eh, y desde el punto de vista filosófico me parece inquietante, ¿verdad? Pero yo llegué a eso por la vida de la literatura, ¿verdad? Que es esta frase de Arthur Clarke, ¿verdad? El gran escritor de ciencia ficción, que dice: existen dos posibilidades en el mundo: que estemos solos en el universo, y que no estemos solos en el universo. Y las dos son aterrorizantes, cualquiera de las dos, ¿verdad? Eh, Esa cosa, que es
de Clarke y que es muy nietzscheano también, no muy Lovecraftiano, es el punto de Schopenhauer originalmente, pero es el punto de Nietzsche también, ¿verdad? Es decir, el mundo es eso, ¿verdad? El cosmos es eso. Es esta expresión cósmica eh, donde el mundo no tiene que ver nada con juicios estéticos o con juicios morales, o con los juicios de los hombres o con el sentido de justicia de los hombres. Eh, el mundo no tiene ningún carácter racional, el azar lo domina, eh, pero pese a las fuerzas desordenadas que gobiernan el mundo tiene una necesidad de reafirmarse siempre a sí mismo, ¿verdad? Que eso es muy interesante, ¿verdad? La forma en la que yo entendí, digamos, como este punto, es, por ejemplo, esa cosa de que hay como fuerzas desordenadas que gobiernan el mundo, que es un poco, la verdad, me parece que inclusive la interpretación, ahí no sé, nuevamente. No le digan a Adrián lo que voy a hacer a continuación, si alguien está llevando ideas biológicas, pero a mí me parece que es un poco lo que Darwin nos quiere transmitir en el origen de las especies, ¿verdad? No es esta interpretación organicista, digamos, evolucionista, digamos, con la que luego fuimos entendiendo lo que significa la selección de las especies, y tampoco es la interpretación darwinista social, digamos, de el triunfo del más fuerte, ¿verdad? Tampoco es eso, sino es eso, digamos, que la evolución está gobernada por fuerzas desordenadas, ¿verdad? Pero los seres vivos ocupan reafirmarse a sí mismos, ¿verdad? Eh, y por eso es que siguen vivos, ¿verdad? Pero no es ningún plan y no es ninguna teleología, ¿verdad? Y tampoco puede ser visto como una armonía. Pues, ¿verdad? Y creo que es la idea que uno piensa, porque siempre está esta idea de la evolución como una cosa armónica y orgánica, ¿verdad? Pero si uno piensa bien qué es la evolución natural y la historia natural, no tiene nada de eso, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho que exista petróleo es eso, ¿verdad? El petróleo es la forma final de un montón de animales muertos, ¿verdad? Por, porque se murieron, digamos, porque el mundo está gobernado por fuerzas, eso, desordenadas, ¿verdad? Eh, y sobre eso está cimentada nuestra civilización. Digamos, toda la civilización moderna está cimentada sobre eso, sobre el petróleo, ¿verdad? Que es una chiripa cósmica que haya existido, ¿verdad? No puede ser denominado de otra forma. Eh, y sin embargo, el mundo persiste, ¿verdad? Se reafirma, ¿verdad? Ese es el sentido de, del eterno retorno, ¿verdad? No es, no es una cosa como podría sonar más el eterno retorno en Platón, ¿verdad? Que tiene como una cosa como más metafísica, que tiene que ver con la metempsicosis, ¿no? Con el ciclo de las almas y todo esto, no es eso, digamos, sino que tiene que ver más con esta clave más de schopenhaueriana, nietzscheana, Lovecraftiana, ¿verdad? Que le va a sacar punta de la literatura, el terror cósmico literario, ¿verdad? Tiene que ver más con eso. Y justamente el superhombre tendría sentido ahí, ¿verdad? El hombre tiene que ser superado por eso, ¿verdad? Quiere decir que los valores morales corrientes, que son morales, son gregarios y tendientes a la igualdad, deben ser transmutados, ¿verdad? El superhombre sería esta libertad de espíritu máxima, de llegar a ser lo que es, no en el sentido ni de la elección, ¿verdad? Tampoco en el sentido de la finalidad, sino en el sentido de una máxima diferenciación interna, de un encerrarse en su propia excepcionalidad, ¿verdad? Por eso, como Eva preguntó, a mí me parece que
que no hay lo común en Nietzsche. Y una búsqueda, ¿verdad?, de esta soledad inaccesible, y por eso es que también en Nietzsche la subjetividad, cuyo modelo sería el superhombre, la metáfora que se utiliza son los forros y las máscaras, ¿verdad? La subjetividad sería un sistema de máscaras, ¿verdad? Que se colocan dependiendo de la perspectiva y del momento y de la reafirmación de sí, digamos, de, de uno, ¿verdad? Y bueno, vamos a quedar aquí. Hoy tengo que cerrar la clase un poquitito antes porque tengo que, tengo que ir a una actividad en punto. Entonces me tengo que desplazar. Pero acá, no sé si alguien tiene una otra pregunta de último momento sobre el Yo autor. tengo una, pero no es referida sobre el autor, sino más bien sobre el foro. No sé si ahorita podría hacérsela Sí, sí, de una al vez. final. Bueno, Ah, ok. sí. Es que, Ujú. yo tengo dos temas. Bueno, es más o menos sobre el mismo. Quiero exponer sobre ética animal, Ah, pero al final tal vez vi algo ahí sobre la filosofía vegetativa de Nietzsche y quería saber como si eso era una mejor opción o si también tomar lo mejor desde una perspectiva feminista, que también creo que puede ser atinada como el curso, porque un compañero está trabajando el perspectivismo de Nietzsche, pero pienso que tal vez como son dos enfoques distintos no había problema, porque sí me parece como lo de la filosofía vegetativa de Nietzsche más interesante, tal vez, porque no lo he trabajado tanto. mm, los tres temas los puede usar cualquiera de los tres que escribió. Ok. Y bueno, si hay temas repetidos, pues sí, hay temas repetidos. Es decir, yo no creo que ustedes se coordinen, digamos, me parecería raro. Pero di, si por casualidad coinciden que a alguien le interesaba ese tema y a otro alguien también le interesa ese tema, pues habrá dos discusiones sobre eso. Eh, y mi consejo es que haga lo que le parezca más interesante y también lo que le parezca más útil para lo que quiere hacer hacia fin de semestre, ¿no? Es decir, yo sí creo Sí, que sí, uno tiene ok. que, o sea, la forma más fácil de escribir y hacer un trabajo es que sea algo que le parezca interesante a uno. Si hay algo, Mm, buenos días, chicos, si hay algo difícil, es que lo pongan a hacer un trabajo a uno de algo que a uno no le interesa. Difícil de hacer. ah, sí es viable, entonces, es que también como es un tema que... Ah, ok, perfecto. Gracias. Sí, listo, Angie. Sí, Alondra. Profe, era para decirle que de la próxima lectura, que es de si ahora no sé, tampoco están las páginas, por si nos puede indicar más adelante cuáles los capítulos que habría que leer. Ah, sí. ¿Qué les puse de Ciudad les puse a leer? Historia y Utopía al final, ¿verdad? Conversaciones, dice. Ah, las conversaciones. Uh, sí, bueno, ya les doy las páginas. Ok, sí, tranquilo. Ahora más adelante nos dice. Listísimo, Gracias. entonces. Chao. Chao. Bueno, voy a parar la grabación aquí.